Apoyo divino. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2516, que si un musulmán salvaguarda a Alá, el exaltado, él a su vez lo protegerá. Esto significa que si uno salvaguarda los límites y los mandamientos de Alá, el exaltado será protegido por él. Uno puede lograrlo simplemente cumpliendo los mandatos de Alá, el Altísimo, absteniéndose de sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. Capítulo 9 en Taubá, versículo 112. Y aquellos que observan los límites establecidos por Alá. Y dar buenas nuevas a los creyentes. Hay muchos aspectos de salvaguardar el deber de uno para con Alá, Altísimo. Uno de los mayores deberes a salvaguardar son los pactos y promesas hechas con Alá, el Altísimo y el pueblo. El mayor pacto que toda la humanidad hizo con Alá, el exaltado, fue aceptarlo como su Señor. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 172. Y menciona cuando tu Señor tomó de los hijos de Adán, de sus lomos, a su descendencia y les hizo dar testimonio de sí mismos, diciéndoles: ¿No soy yo vuestro Señor? Dijeron: sí, hemos testificado. Esto significa que uno debe obedecer a Alá, el exaltado, y a aquellos que conducen a su obediencia. Pero si uno obedece a alguien y eso resulta en la desobediencia a Alá, el Altísimo, entonces ha roto su promesa y ha tomado a otro como su Señor. Capítulo 45 Al-Hatiyá, versículo 23. ¿Has visto al que ha tomado por Dios su propio deseo? Otro ejemplo es salvaguardar la oración obligatoria. Esto se ha mencionado repetidamente en todo el Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Este deber es tan importante que un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 425, advierte que a quien cumpla correctamente con este deber se le ha prometido el perdón. Pero quien no salvaguarda sus oraciones obligatorias, no tiene garantía de perdón. Salvaguardar las oraciones obligatorias ha sido indicado en otro hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, el número 277. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado que solo un verdadero creyente salvaguarda su ablución, que es la clave de la oración. Un aspecto de salvaguardar los límites de Alá, el exaltado, se analiza en otro hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2458. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado a los musulmanes que protejan su cabeza y su estómago. Esto incluye el uso de los ojos, los oídos, la lengua y los pensamientos en obediencia a Alá, el Altísimo. Proteger el estómago implica abstenerse de obtener y utilizar riquezas y alimentos ilícitos. Salvaguardar la lengua y el deseo apasionado ha sido ordenado en muchos lugares diferentes. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, el número 6474, advierte que quien salvaguarde estas dos cosas tiene garantizado el paraíso. Un principio islámico fundamental enseña a los musulmanes que cómo actúan es cómo serán tratados por Alá, el exaltado. Por ejemplo, el Sagrado Corán advierte a los musulmanes que quien apoye el Islam será apoyado por Alá, el exaltado. Capítulo 47 Muhammad, versículo 7. Oh vosotros que habéis creído, si soportáis a Alá, Él os sostendrá y plantará firmemente vuestros pies. Otro ejemplo se encuentra en el capítulo 2 de Al-Baqará, versículo 152. El Sagrado Corán declara que quien recuerde a Alá, el exaltado, será recordado por él. Así que acuérdate de mí, te recordaré. Alá, Altísimo, salvaguardará incluso a la familia de aquel que salvaguarda sus límites. El Sagrado Corán explica cómo Alá, Todopoderoso, salvaguardó el tesoro enterrado de dos huérfanos porque su padre era justo. Así como su padre salvaguardó los límites de Alá, Altísimo, él a su vez protegió a sus hijos huérfanos. Capítulo 18 Al-Kahf, versículo 82. Y en cuanto al muro, pertenecía a dos niños huérfanos de la ciudad, y debajo había un tesoro para ellos, y su padre había sido justo. De hecho, quien salvaguarde los límites de Alá, Altísimo, encontrará que Alá, Altísimo,
le da una salida a todas las dificultades tanto en este mundo como en el próximo. Capítulo 65 en Talaq. Versículo 2. Quien teme a Alá, Él le abrirá una salida. En algunos casos, Alá Altísimo evita que su siervo justo haga cosas que aparentemente parecen buenas, como conseguir un nuevo trabajo, pero hay un mal o dificultad oculto del que Alá Altísimo desea proteger a su siervo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Lo más grande que Alá, exaltado sea, protege es la fe del musulmán. Alá Altísimo salva a su siervo de las dudas, las malas innovaciones, los pecados y cualquier otra cosa que pueda corromper su fe. Esto asegura que dejen el mundo con su fe intacta. La enseñanza general del primer consejo dado en el hadith principal citado al principio es salvaguardar todos los límites del Islam utilizando las bendiciones que uno posee de maneras que agraden a Alá, el exaltado. Quien salvaguarde los límites de Alá, el Altísimo, será salvaguardado por Alá, el Altísimo. Descubrirán que todas las dificultades y pruebas se vuelven soportables y serán guiados para atravesarlas con seguridad mientras obtienen bendiciones en ambos mundos. Lo siguiente que se recomienda en el hadith principal que se analiza es que quien tenga presente a Alá, el exaltado, al observar sus límites será bendecido con su proximidad. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 128. De hecho, Alá está con quienes le temen y con quienes hacen el bien. Es importante señalar que esta cercanía no es del mismo tipo mencionado en el capítulo 50 Kaf, versículo 16. Estamos más cerca para Él que su vena yugular. Esta es una cercanía general que comparte toda la creación. Aquellos que salvaguardan los límites de Alá, Altísimo, son bendecidos con un tipo especial de cercanía que implica su ayuda y misericordia especiales. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadith divino encontrado en Sahih Muslim, número 6805, que Alá, el exaltado, se acerca a la persona que aumenta en su obediencia a él. Esto se refiere a la ayuda especial y la misericordia de Alá, el Altísimo. Cuando un musulmán continúa obedeciendo sinceramente a Alá, el exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, eventualmente alcanza un nivel en el que Alá, el exaltado, capacita a su cuerpo para actuar solo en mayor obediencia a él. Este musulmán rara vez comete pecados. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6502. Aquel que tiene presente a Alá, el Altísimo, mediante la obediencia sincera estará incluso protegido de problemas mentales como la depresión. ¿Cómo puede uno que siente la presencia cercana del Señor de los mundos sentirse triste o deprimido? Este es otro aspecto de la protección de Alá, Altísimo, para quienes salvaguardan sus límites y mandamientos. En un hadith similar al principal que se ha discutido hasta ahora en este libro y que se encuentra en Musnad Ahmad, número 2803, aconseja que aquel que recuerda a Alá, el exaltado, a través de una obediencia sincera en tiempos de tranquilidad recibirá su apoyo y ayuda en momentos de dificultad. Esta respuesta está indicada en el hadith divino discutido anteriormente, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6502. Advierte que cuando uno continúa obedeciendo a Alá, el exaltado, él a su vez capacita a su cuerpo para obedecerle únicamente a él. Una parte de este empoderamiento es recibir paciencia y apoyo cuando uno enfrenta dificultades. Seguir este consejo anima al musulmán a confiar en Alá, el Altísimo. Confiarán en Alá, el Altísimo. Les brindará apoyo, alivio de todas las dificultades e incluso responderá a sus súplicas. Esta confianza nos ayuda a confiar en el decreto de Alá, el Altísimo, en lugar de en nuestros esfuerzos y planes. Creerán verdaderamente que Alá, el Altísimo, solo decreta lo mejor para ellos y les concederá una salida a todas las dificultades. Capítulo 65 en Talaq, versículo 2. Y quien teme a Alá, Él le abrirá una salida.
Para obtener esta respuesta de Alá, el Altísimo, uno debe recordarlo mediante una obediencia sincera en tiempos de tranquilidad, cumpliendo sus órdenes y absteniéndose de sus prohibiciones. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3382, que si uno desea la ayuda de Alá, el exaltado en su momento de dificultad y dolor debe hacerlo. Suplica constantemente a Alá, el Altísimo, en tiempos de tranquilidad. El Sagrado Corán indica esta verdad en el capítulo 37 As-Safat, versículos 143 y 144. Y si no hubiera sido de aquellos que exaltan a Alá, habría permanecido dentro de su vientre hasta el día en que resucite. Fue entonces cuando Alá Todopoderoso rescató al santo profeta Yunus, la paz sea con él, después de que fuera tragado por una ballena. Su obediencia previa llevó a Alá, el exaltado, a otorgarle seguridad y una salida a sus dificultades. Por el contrario, permanecer sin prestar atención al recuerdo y la obediencia de Alá, el Altísimo, en tiempos de tranquilidad y recordarlo solo en tiempos de dificultad, tiene poco o ningún efecto positivo. Por ejemplo, que el faraón se sometiera a Alá, el exaltado, mientras estaba agonizando después de llevar una vida rebelde, no le benefició. Capítulo 10 Yunus, versículo 91. ¿Ahora? Y antes lo habíais desobedecido y erais de los corruptores. La mayor dificultad que uno enfrentará en este mundo es la muerte. Por lo tanto, se espera que aquel que recuerde y obedezca sinceramente a Alá, el exaltado, en tiempos de tranquilidad, sea salvado por él en el momento de su muerte para que deje este mundo con su fe. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 27. Alá mantiene firmes a quienes creen, con la palabra firme, en la vida mundana y en el más allá. Por lo tanto, un musulmán debe seguir los pasos de los santos profetas, la paz sea con ellos, recordando y obedeciendo sinceramente a Alá el exaltado en tiempos de tranquilidad, para que él los rescate en tiempos de dificultad. Lo siguiente que se menciona en el hadith principal que se analiza es pedirle a Alá, el Altísimo. Es importante suplicar a Alá, el Altísimo, porque a él le encanta que se lo pidan. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3571. Desafortunadamente, la mayoría de las personas han adoptado el hábito de pedir a otras personas cosas innecesarias, aunque, en términos generales, a las personas no les gusta que se las pidan. No hay barreras entre una persona y Alá, el exaltado, por lo que pueden y deben pedirle. Mientras que se observa fácilmente con qué rapidez la gente levanta barreras y pone excusas cuando se les pide algo. Es importante pedirle a Alá, Altísimo, ya que los cielos y la tierra están únicamente bajo su control. Cada bendición que se encuentra en el universo fue creada y otorgada nada menos que por él. De hecho, todo lo que uno recibe a través de otros proviene en realidad de él. Su tesoro está lleno y nunca reduce ni siquiera el valor de un átomo, aunque él ha estado sosteniendo los cielos y la tierra, y lo que hay entre ellos durante incontables siglos. Esto se indica en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6572. En realidad, las personas no pueden beneficiarse a sí mismas, ya que no pueden evitar ningún problema ni obtener ningún beneficio sin el permiso de Alá, Todopoderoso. Si uno no puede hacer esto por sí mismo sin la ayuda de Alá, Altísimo, ¿cómo puede hacerlo por otra persona? Es sorprendente cómo una persona puede alejarse de aquel que tiene poder sobre todas las cosas, y en cambio, pedir y confiar en alguien que no tiene poder independiente. Pedir a los demás conduce al sacrificio del honor propio, que solo debe hacerse para complacer a Alá, el exaltado. Es por eso que se ha advertido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1474, que aquel que suplica innecesariamente a otros vendrá en el día del juicio sin carne en su rostro. Alá, Altísimo, es tan misericordioso que no solo le encanta que le pidan, sino que llama cada noche a los habitantes de la tierra, invitándolos a presentarle sus necesidades para que él pueda satisfacerlas. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Bukhari,
número 1145. De hecho, Alá, Altísimo, ha dejado claro en el Sagrado Corán que Él responde a quienes le invocan. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 186. Yo respondo a la invocación del suplicante cuando me invoca. Es importante saber que todas las buenas súplicas se responden de tres maneras, según el hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 3604. La petición se cumple en el mundo o se reserva una recompensa para el suplicante en el más allá, que es mejor que lo que deseaban, o una cantidad equivalente de pecados son perdonados. Lo siguiente que se menciona en el hadith principal que se analiza indica el poder y la autoridad infinitos y absolutos de Alá, el Exaltado. El hadith advierte que toda la creación no puede beneficiar a una persona si Alá, Todopoderoso, no desea que lo haga. De manera similar, toda la creación en su conjunto no podría dañar a alguien si Alá, Todopoderoso, no así lo deseara. Esto significa solo lo que Alá, Todopoderoso, decida que suceda dentro del universo. Es importante señalar que este consejo no indica que uno deba abandonar el uso de medios como la medicina, sino que significa que uno puede usar los medios tal como han sido creados nada menos que por Alá, el Exaltado. Pero deben entender que Alá, el Exaltado, es el único que decide el resultado de todas las cosas. Por ejemplo, hay muchos enfermos que toman medicamentos y se recuperan de su enfermedad. Pero hay otros que toman medicinas y no se recuperan. Esto indica que otro factor decide el resultado final, la voluntad de Alá, Altísimo. Capítulo 9 en Taubá, versículo 51. Di: nunca seremos golpeados excepto por lo que Alá haya decretado para nosotros. Quien entiende esto sabe que nada de lo que les afectó no podría haberse evitado. Y aquellas cosas que les faltaron nunca podrían haber sido obtenidas. Es importante señalar que cualquiera que sea el resultado final, incluso si va en contra del deseo de una persona, debe ser paciente y creer verdaderamente que Alá, Exaltado, ha elegido lo mejor para ella, incluso si no observa la sabiduría detrás del resultado. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y sea bueno para ti, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Cuando uno comprende verdaderamente esta verdad, deja de confiar en la creación sabiendo que no puede dañarlo ni beneficiarlo de forma innata. En cambio, recurren a Alá, el Altísimo, buscando su apoyo y protección a través de una obediencia sincera, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto lleva al musulmán a confiar en Alá, el Altísimo. También alienta a uno a temer únicamente a Alá, el Exaltado, ya que saben que la creación no puede dañarlos sin la voluntad de Alá, el Exaltado. Reconocer que todas las cosas que ocurren en la vida de uno y en el universo se originan en Alá, el Altísimo, es parte de comprender la unicidad de Alá, el Altísimo. Este es un tema que no tiene fin y va más allá de creer superficialmente que no hay nadie digno de adoración, excepto Alá, el Exaltado. Cuando esto se fija en el corazón de uno, entonces solo esperan en Alá, el Exaltado, sabiendo que Él es el único que puede ayudarlos. Solo se someterán y obedecerán a Alá, el Exaltado, en todos los aspectos de su vida. En realidad, una persona solo obedece a otra para recibir protección contra daños o obtener algún beneficio. Solo Alá, el Exaltado, puede conceder esto y por lo tanto, solo Él merece ser obedecido y adorado. Si alguien elige la obediencia de otro en lugar de la obediencia a Alá, Altísimo, esto demuestra que cree que ese otro puede brindarle algún tipo de beneficio o protegerlo de cualquier daño. Este es un signo de la debilidad de su fe. La fuente de todas las cosas que ocurren es Alá, el Exaltado, por lo que los musulmanes solo deben obedecerle. Capítulo 35, Fatir, versículo 2. Todo lo que Alá concede a las personas misericordiosas, nadie puede retenerlo, y todo lo que Él retiene, nadie puede liberarlo después. Es importante señalar que obedecer a una persona que fomenta la obediencia a Alá, el Altísimo, en realidad es obedecer a Alá, el Altísimo.
Por ejemplo, obedecer al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 80. Quien obedece al mensajero ha obedecido a Alá. Un hadith similar al principal hadith en discusión, que se encuentra en Musnad Ahmad, número 2803, advierte que ser paciente con las cosas que a uno no le gustan conduce a una gran recompensa. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, límite. La paciencia es un elemento clave necesario para cumplir los tres aspectos de la fe: cumplir los mandatos de Alá, el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino. Pero un nivel más elevado y gratificante que la paciencia es la satisfacción. Esto es cuando un musulmán cree profundamente que Alá, el Exaltado, solo elige lo mejor para sus siervos y por lo tanto, prefieren su elección a la suya propia. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Un musulmán paciente comprende que cualquier cosa que le haya afectado, como una dificultad, no podría haberse evitado incluso si toda la creación le hubiera ayudado. De manera similar, lo que sea que les pasó por alto no podría haberlos afectado. Quien realmente acepte este hecho, no se regocijará ni se enorgullecerá de cualquier cosa que obtenga sabiendo que Alá, el Altísimo, se lo asignó. Tampoco se lamentarán por nada que no hayan podido obtener, sabiendo que Alá, Exaltado, no les asignó eso y que nada en la existencia puede alterar este hecho. Capítulo 57 Al-Hadid, versículos 22 a 23. Ningún desastre ocurre sobre la tierra o entre vosotros excepto que esté en un registro 1 antes de que nosotros lo produzcamos. De hecho, eso, para Alá, es fácil. Para que no os desesperéis por lo que os ha eludido, y no os regocijéis con orgullo por lo que Él os ha dado. Además, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 79, que cuando algo ocurre un musulmán debe creer firmemente que fue decretado y que nada podría haber cambiado el resultado. Y un musulmán no debería arrepentirse de creer que podría haber evitado el resultado si de alguna manera se hubiera comportado de manera diferente, ya que esta actitud solo hace que el diablo lo aliente a impacientarse y a quejarse del destino. Un musulmán paciente realmente entiende que todo lo que Alá, Exaltado sea, ha elegido es lo mejor para él, incluso si no observa la sabiduría detrás de ello. El que es paciente sí desea un cambio en su situación, e incluso lo suplica pero no se queja de lo ocurrido. Ser persistentemente paciente puede llevar al musulmán a un nivel mayor, es decir, a la satisfacción. Quien está contento no desea que las cosas cambien porque sabe que la elección de Alá, Exaltado, es mejor que su elección. Este musulmán cree firmemente y actúa según el hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 7500. Advierte que cada situación es la mejor para el creyente. Si encuentran un problema deben mostrar paciencia, lo que conducirá a bendiciones. Y si experimentan momentos de tranquilidad, deben mostrar gratitud, lo que también conduce a bendiciones. Es importante saber que Alá, Altísimo, prueba a quienes ama. Si muestran paciencia serán recompensados, pero si están enojados, eso solo prueba su falta de amor por Alá, el Exaltado. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2396. Un musulmán debe ser paciente o estar contento con la elección y el decreto de Alá, el Exaltado, tanto en tiempos de facilidad como de dificultad. Esto reducirá la angustia y les proporcionará muchas bendiciones en ambos mundos. Mientras que la impaciencia solo destruirá la recompensa que podrían haber recibido. De cualquier manera, un musulmán pasará por la situación decretada por Alá, Exaltado, pero es su elección si desea recompensa o no. Un musulmán nunca alcanzará la plena satisfacción hasta que su comportamiento sea igual en tiempos de dificultad y tranquilidad. ¿Cómo puede un verdadero siervo acudir al Maestro, es decir, Alá el Exaltado,
para pedirle un juicio y luego volverse infeliz si la elección no coincide con su deseo. Existe una posibilidad real de que si una persona obtiene lo que desea, eso la destruirá. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Un musulmán no debe adorar a Alá, el exaltado al límite. Es decir, cuando el decreto divino coincide con sus deseos, alaban a Alá, el exaltado. Y cuando no es así, se molestan y actúan como si supieran más que Alá, el exaltado. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. Y entre el pueblo está aquel que adora a Alá al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza, pero si lo azota la prueba se vuelve rostro a la incredulidad. Ha perdido este mundo y el más allá. Esa es la pérdida manifiesta. Un musulmán debe comportarse según la elección de Alá, exaltado, como si se comportara con un médico experto y confiable. De la misma manera que un musulmán no se quejaría de tomar un medicamento amargo recetado por el médico sabiendo que es lo mejor para él, debe aceptar las dificultades que enfrenta en el mundo sabiendo que es lo mejor para él. De hecho, una persona sensata agradecería al médico por la medicina amarga y de manera similar, un musulmán inteligente agradecería a Alá Todopoderoso por cualquier situación que encuentre. Además, un musulmán debe repasar los numerosos versículos del Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que tratan sobre la recompensa otorgada al musulmán paciente y contento. Una reflexión profunda sobre esto inspirará al musulmán a permanecer firme ante las dificultades. Por ejemplo, capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, límite. Otro ejemplo se menciona en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2402. Se advierte que cuando aquellos que enfrentaron con paciencia las pruebas y dificultades en el mundo reciban su recompensa en el día del juicio, aquellos que no enfrentaron tales pruebas desearán haber enfrentado con paciencia dificultades tales, como si les cortaran la piel con unas tijeras. Para ganar paciencia e incluso satisfacción con lo que Alá, el exaltado, elige para una persona, deben buscar y actuar según el conocimiento que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, para que alcanzan el alto nivel de excelencia de la fe. Esto ha sido discutido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99. La excelencia en la fe es cuando un musulmán realiza acciones como la oración, como si pudiera presenciar a Alá, el exaltado. Quien alcance este nivel no sentirá el dolor de las dificultades y pruebas, ya que estará completamente inmerso en la conciencia y el amor de Alá, el exaltado. Esto es similar al estado de las mujeres que no sintieron dolor al cortarse las manos, cuando observaron la belleza del santo profeta Yusuf, la paz sea con él. Capítulo 12 Yusuf, versículo 31. Y dio a cada uno un cuchillo y dijo a José, sal delante de ellos. Y cuando lo vieron, lo admiraron mucho y se cortaron las manos y dijeron, perfecto es Alá. Este no es un hombre, este no es más que un ángel noble. Si un musulmán no puede alcanzar este alto nivel de fe, al menos debería intentar alcanzar el nivel inferior mencionado en el hadiz citado anteriormente. Este es el nivel en el que uno está constantemente consciente de que Alá, Altísimo, está observando. De la misma manera que una persona no se quejaría frente a una figura autoritaria a la que teme, como un empleador, un musulmán que está constantemente consciente de la presencia de Alá Todopoderoso, no se quejará de las decisiones que él toma. El principal hadiz en discusión indica que la satisfacción es una virtud excelente pero no obligatoria para un musulmán, mientras que la paciencia es algo que todos los musulmanes deben adoptar. Un musulmán simplemente debe recordar que enfrentar una dificultad con paciencia puede ser la razón por la que ingresa al paraíso. De hecho, cuando se enfrenta a una dificultad mundana, un musulmán debería estar agradecido de que no sea una dificultad peor.
Deberían estar agradecidos por haberles dado la capacidad de mostrar paciencia, y lo que es más importante, agradecidos por la dificultad de no estar vinculados a su fe, lo que podría conducirles a la condenación eterna. En un hadith similar al principal hadith en discusión que se encuentra en Musnad Ahmad, número 2803, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió la importancia de comprender que cada dificultad que una persona enfrenta será seguida por la facilidad. Esta realidad también ha sido mencionada en el Sagrado Corán, por ejemplo, capítulo 65 At-Talaq, versículo 7. Alá traerá después de las dificultades alivio, es decir, alivio. Es importante que los musulmanes comprendan esta realidad, ya que genera paciencia e incluso satisfacción. La incertidumbre sobre los cambios en las circunstancias puede llevar a la impaciencia, la ingratitud e incluso hacia cosas ilícitas, como la provisión ilícita. Pero aquel que cree firmemente que todas las dificultades eventualmente serán superadas con facilidad, esperará pacientemente este cambio confiando plenamente en las enseñanzas del Islam. Esta paciencia es muy apreciada por Alá, Todopoderoso y muy recompensada. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 146. Y Alá ama a los firmes. Esta es la razón por la que Alá, Todopoderoso, ha mencionado numerosos ejemplos en el Sagrado Corán en los que situaciones difíciles fueron seguidas de tranquilidad y bendiciones. Por ejemplo, el siguiente versículo del Sagrado Corán menciona la gran dificultad que enfrentó el santo profeta Nuh, la paz sea con él, de parte de su pueblo y cómo Alá el Exaltado lo salvó del gran diluvio. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 76. Y menciona a Noé, cuando invocó a Alá antes de ese momento, así le respondimos y lo salvamos a él y a su familia de la gran aflicción, es decir, el diluvio. Otro ejemplo se encuentra en el capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 69. Nosotros, es decir, Alá dijimos, oh fuego, que la frescura y la seguridad sean para Abraham. El santo profeta Ibrahim, la paz sea con él, enfrentó una gran dificultad en forma de un gran fuego, pero Alá Todopoderoso lo hizo fresco y pacífico para él. Estos ejemplos y muchos más han sido mencionados en el Sagrado Corán y los hadith del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para que los musulmanes entiendan que a un momento de dificultad eventualmente le seguirá un alivio para aquellos que obedecen a Alá, el Exaltado, por cumplir sus mandamientos, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Por lo tanto, es importante que los musulmanes estudien estas enseñanzas islámicas para observar los innumerables casos en los que Alá, el Exaltado, concedió tranquilidad a sus obedientes servidores después de que enfrentaron dificultades. Si Alá, Altísimo, ha salvado a sus siervos obedientes de las grandes dificultades mencionadas en las enseñanzas divinas, entonces Él puede salvar y salvará a los musulmanes obedientes que también enfrentan dificultades menores. Para concluir, quien desee la ayuda divina de Alá, Altísimo, debe aprender y actuar de acuerdo con lo que se ha discutido en este libro. Actuar de acuerdo con estas enseñanzas alentará a uno a confiar verdaderamente en Alá, el Altísimo. Utilizarán los medios creados y proporcionados por Alá, el Altísimo, como la medicina, pero dejarán el resultado de la situación a Alá, el Altísimo, sabiendo que Él solo elige lo mejor para sus siervos. Capítulo 65 en Talaq, versículo 3. Y quien confía en Alá, entonces Él es suficiente para él. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. El deber de un musulmán no es controlar y decidir el destino, ya que esto solo está bajo el control de Alá, el Exaltado. Los musulmanes solo deben preocuparse por lo que está bajo su control, es decir, su comportamiento y acciones durante cada situación que enfrentan. Si demuestran el comportamiento correcto, con la ayuda y la misericordia de Alá Todopoderoso, superarán todos los obstáculos. Es decir,
Se les otorgarán más bendiciones en tiempos de tranquilidad si demuestran verdadera gratitud al usar correctamente las bendiciones que poseen. Y recibirán bendiciones en tiempos difíciles si demuestran paciencia. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7500. Entonces, el resultado de cada situación es ayuda divina, bendiciones y recompensa siempre que uno se comporte de la manera correcta. Esto es en lo que cada musulmán debe concentrarse en lugar de centrarse en cosas sobre las que no tiene control o influencia. Esta es la clave para el apoyo divino y el éxito final en ambos mundos.